vamos a decir, las diferentes caras. Lilith no tiene cuerpo, es incorpórea. Entonces, ¿qué sucede? Vos sos chiquito, ponele. Entonces te dicen, no, eso no. Y suponete que eso sea un deseo tuyo, porque no un deseo, vos a esa edad no vas a tener conciencia de tu deseo, pero es algo auténtico en vos, espontáneo, y dicen eso no. Entonces, vos ahí, ¿qué haces? Reprimís. Lo que se reprime se convierte en enojo y el enojo se convierte en ira. Ahora, ¿qué pasa si de chiquito te dijeron, sí, no, pero tenés que ser un señorito inglés o una señorita, ¿no? Y entonces decís, no me puedo enojar de chiquito, ¿no? Vas organizando así de chiquito, ¿no? Para tu ser deseo. Aceptado, para hacer felices a papá y a mamá. Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando sos grande, primero y principal, ¿cómo detectás a Lilith cuando vos sos una persona así, vamos a decir casi perfecta, que nunca se enoja, que no está bien enojarse, que no está bien por ahí un ataque de ira? ¿Cómo la reconocemos a Lilith? Uno, por ejemplo, ansiedad. Por ejemplo, algunas síntomas. Por ejemplo, tenés una pareja. Vos no te podés enojar con tu pareja. Pum, migraña cada vez que hace algo que no te gusta, ¿no? Ahí sería un síntoma físico. Un síntoma de ansiedad puede ser cualquier cosa. Puede ser desde, no sé, tal vez tomarte 3 litros de mate en 2 segundos, como también puede ser mover las piernas, como también ansiedades mucho más graves, por supuesto, ¿no? Que ya son patologías importantes. Y si no, ¿cómo puede ser también? Cuando dices, todos son violentos. Ahí entramos en la sombra. No es solamente el síntoma en mí, sino es el síntoma con sombra proyectado en los demás. El espejo. El espejo. Que no quiero ver en mí, me lo van a mostrar. Proyectado en los demás. Entonces, Lilith, ¿cómo la reconozco? A través de mis emociones, la reconozco a través de mi cuerpo, porque ella va a tomar mi cuerpo y va a tomar mis emociones, y ella no tiene cuerpo y emociones, pero en algún momento va a ser tomado. Y si no logra tomar todo eso, va a tomar tu mente y vas a ver afuera lo que en realidad no querés ver en vos. Y vas a hacer esas generalizaciones. Son todas malas. Lo que hablábamos en el video anterior de la víctima, que entra en víctima. Sí. Los demás son todos culpables. Pero también puede ser victimario, el victimario perfecto. Claro, el iluminado que dijiste, porque el iluminado, ese que te dice... Cree que todos están dormidos. Por ejemplo, el que cree que todos están dormidos. Y también tenés el iluminado político, el que censura todo, el pseudo dictador, ¿no? Hoy día no sé si podemos decir que tenemos dictadores acá en Occidente, pero tenemos actitudes dictatoriales, ¿no? Que no quiero entrar en eso, pero en políticas, pero en polémicas quiero decir, pero es una cuestión que se nota, ¿no? Esas son sombras, las generalizaciones son sombras, las polarizaciones son sombras, y es Lilith, es siempre Lilith, porque si vos o la persona, ¿no?, toma conciencia de sus palabras, de sus expresiones, se va a dar cuenta que en aquella lejana infancia, y no tan lejana, porque cuando empezás a tomar conciencia se vuelve muy cercana, actual y presente, va a encontrar todo aquello que fue reprimido, censurado, mejor dicho, censurado, y quedó guardado bajo 7 llaves. Entonces vas a entender hasta por qué no podés hacer determinadas cosas cuando no poder, por ejemplo, quedar embarazada. Yo sé que es un tema muy delicado, pero Lilith, por ejemplo, está muy ligada a eso. Lilith en la mitología, voy a meterme en un terreno muy oscuro, pero bueno, no vamos a hablar. Lilith en la mitología, ella hace como una especie de dúo, de pacto, elige de compañero es que uno de los a rechazos, Satanás. Es que uno de los rechazos de ella fue justamente eso, maternar, que la usen solo para maternar, para de alguna manera procrear. Y mataba a sus hijos. Entonces, yo sé que es una mitología muy oscura y muy difícil, y que es un tema muy delicado, por eso lo quiero tratar con mucho respeto, y porque es muy doloroso, pero simbólicamente está en el inconsciente. Entonces, por ejemplo, en una carta natal, una posición, porque yo lo he visto, una luna en conjunción Lilith o en cuadratura Lilith, que es algo técnico, no importa, una luna que tiene que ver con la maternidad y el aparato reproductivo femenino,
En Escorpio, por ejemplo, o en Piscis, que son signos que tienen que ver también, Cáncer, ¿no? Signos que tienen que ver con maternidad, nutrición, emociones y todos los líquidos y qué sé yo. Relacionada con Lilith, mal relacionada o demasiado relacionada en conjunción, está pegadito. Bueno, no importa, son cosas técnicas. Habla mucho de las situaciones que está pasando la persona. ¿Cuántas veces has visto mujeres que no pueden tener hijos, adoptan un niño y después al rato tienen un hijo? Claro. Al tiempo tienen un hijo. Claro. No me estoy metiendo en temas médicos, que se entienda que acá nadie está hablando, nosotras no somos médicas, no estamos hablando de eso, pero que se entienda que estamos hablando de simbolismo inconsciente y que las personas pueden ir a buscar respuestas con sus terapeutas. O sea, estamos hablando de traer a la conciencia cosas que muchas veces le atribuimos simplemente es hereditario, no puedo. Hay muchas cosas, una migraña, dicen, es hereditaria. Fíjate la migraña de qué es síntoma. Yo personalmente, yo me curé de migraña sola. Yo soy un ejemplo, supuestamente hereditaria. ¿Qué pasa, Susi, con el síntoma y el cuerpo y las creencias? ¿Qué pasa con eso? Sí, justamente. Cuando hablábamos de descubrir, ¿sí?, la base de la herida, la raíz que traemos, justamente, la puerta es el síntoma, que no siempre es, desde el acompañamiento terapéutico, una enfermedad o una patología física. A veces son situaciones que a las personas se repiten, por ejemplo, las mismas parejas, como estuvimos hablando, ¿sí?, la repetición de situaciones, ¿sí?, en momentos espejos, ¿sí? Entonces, de alguna manera, cuando estamos hablando de la herencia familiar, ¿sí?, desde la biodecodificación, desde las constelaciones, ¿sí?, como estuvimos hablando en los videos anteriores, ¿sí?, siempre hay que revisar la niñez, la adolescencia y el vínculo con mamá y papá, ¿sí? Entonces, de 0 a 7 años, que estuvimos puntualizando también, que es donde más graba la psiquis, ¿sí?, desde la inocencia, ¿sí?, la parte fuerte del programa, porque es cuando se está dentro de papá y mamá, cuando se lee, ¿sí?, justamente a Quirón y a Lilith, ¿sí?, adentro de papá y mamá, ahí es donde más se toma, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Y que hay que de alguna manera desconectarse de las lealtades familiares, ¿sí?, desconectarse de los votos, acuerdos inconscientes, ¿sí?, para poder mirar, por decir de alguna manera, ¿sí?, desde un escenario lo que tenemos que ordenar internamente, que se heredó. Por eso vos decís, cuando vos tomaste conciencia, ok, desde el tratamiento que estabas haciendo te decían que era hereditario y a vos algo adentro tuyo, a través de la herramienta dijiste, ok, acá puedo correrme y trabajarlo y sanarlo, ordenarlo. Para mí, yo siempre repito, sanar es ordenar, no es lo mismo que curar. Vos ordenaste algo adentro tuyo, ¿sí?, y lo que hiciste fue desconectarte de la lealtad o de la creencia que cuando se habla de la herencia, ¿sí?, tiene que ser algo negativo, ¿no? La herencia también es positiva, porque la mayoría de lo que nosotros heredamos de nuestros ancestros son cosas maravillosas, ¿sí? Es lo lindo, es desde el amor. Entonces, transformar lo que de alguna manera conecta desde el dolor al amor es maravilloso cuando vos de alguna manera tenés justamente símbolos, señales, información que podés utilizar justamente para sanar, que es lo que hiciste vos, ¿sí? A través de la herramienta, la información que vos tuviste, recibiste y elegiste utilizar, vos lo que hiciste fue despojarte de la migraña. No sé si eso es un ejemplo. Y hay mucha gente que utiliza la fe, la fuerza espiritual, la oración, justamente, ¿sí? O una herramienta X, constelación, biodecodificación, memoria celular, muchas cosas, ¿sí?, para cerrar justamente esa etapa de sufrimiento, de dolor, ¿sí?, de situaciones de repeticiones. Entonces es desde la herramienta que la persona sienta que le sirve, no siempre es la terapia,
A veces cuando las personas cuando vienen a terapia dicen, ay, yo quiero mandar a mi mamá, a mi hijo. Bueno, no, vos le podés contar tu experiencia, no podés mandar ni obligar, porque no todo el mundo elige la terapia de acompañamiento. Hoy en día hay muchas formas de sanar, muchísimas, y no todos resuenan con la misma. Y eso es maravilloso, ¿sí? Porque no todos somos iguales y no nos gusta todo lo mismo. Entonces, el camino es encontrar justamente qué herramienta, ¿sí?, podés utilizar justamente para cerrar ciclos. Está también la medicina, ¿sí? Hay quienes resuelven a través de la medicina un tema de alguna manera físico, ¿sí? Todas las herramientas que justamente tenemos hoy en día, que son muy amplias, son útiles, ¿sí? A veces son complementos, ¿sí? Entonces, que es muy importante. Pero hay muchos caminos para llegar a la cima, para llegar a esa sanación, ¿sí? ¿Vos desde qué herramientas sanaste tu migraña? Primero y principal, lo que hice en ese momento, ahora que vos me decís, era ordenar, yo no sabía que se llamaba ordenar, en ese momento... Yo lo llamo ordenar, ¿sí? Hay personas que por ahí le ponen otro nombre, ¿no? Bueno, me gusta ordenar, me gusta porque es muy simbólico, muy representativo aparte, ordenar. A veces nos pasamos ordenando un montón de tiempo la casa por alguna razón, o limpiando a fondo, ordenando la casa por alguna razón y no sabemos ni por qué. Y es una proyección de ese interior. Exacto, también. Exacto. Entonces, en ese momento, yo tenía 26, 27 años, hace muchos años ya. Y dije, ¿por qué me está pasando esto? Entonces empecé a detectar los momentos en que me agarraba la migraña. Y tenían como una especie de recurrencia horaria, había una serie de coincidencias, había un patrón. Detecté un patrón. En ese momento yo no tenía las herramientas que tenemos hoy en día. Y un día dije, con el Salmo 23 de la Biblia, lo repetí y dije, a partir de hoy no me va a doler más la cabeza. Y con la, vamos a decir, la asistencia del Salmo 23, simplemente sucedió. Bueno, ¿no? Utilizaste el Salmo 23, como hay muchas personas que usan justamente diferentes salmos para justamente cerrar ciclos y creer. Y esa creencia tuya, justamente, ¿sí? Esa fe, que es fuerza espiritual, ¿sí? Es lo que de alguna manera rompió el patrón, la lealtad, ¿se entiende? Entonces, hiciste consciente un deseo a través de empoderarte, ¿sí? Utilizando como herramienta el Salmo. ¿Sí? Entonces, el Salmo ya es una herramienta para el que cree en esa herramienta. Exactamente. ¿Sí? Entonces, para pasar en limpio todo lo que me dijiste, a ver si entendí. El síntoma o esta proyección que me hablaste de espejo, que ahora te iba a preguntar, una vez que yo reconozco ese síntoma como algo que está queriendo indicar alguna otra cosa que está por detrás. Habíamos hablado que Quirón es la llave, ¿sí? Quirón es la llave. El puente, ¿sí? A claro. La herida, ¿sí? Ahí empiezo a hablar, empiezan a emerger mis creencias. A identificar qué es tuyo, qué puede ser de papá y mamá, qué es del árbol, ¿sí? Para que eso se pueda mostrar, ¿sí? Para también. Que nosotros no podemos transformar nada de lo que no reconocemos. Y ahí... ¿Sabes que ahí actuando Lilith se empiezan a desbaratar? ¿Viste como cuando se desbarata una banda? Bueno, se empiezan a desbaratar las creencias, porque Lilith empieza a... ¿Viste cuando la gente se hace autoboicot? Que uno dice, pero como le va re bien y cerró el negocio, le va re bien y no lo quiere ejercer más, le va re bien en ese trabajo y renunció, terminó la carrera y nunca lo ejerció. Porque no era lo auténtico de la persona lo hizo para conformar a otros o para obtener reconocimiento social. Entonces Lilith desde dentro suyo puja y se produce un auto boicot que termina siendo beneficioso, porque lo que se busca, en el mejor de los casos beneficioso, ¿no? Pues si la persona toma conciencia, si no se va a sentir fracasada, pero hay que buscar en el fracaso, porque en el fracaso, en ese supuesto fracaso, sentimiento de fracaso, está la respuesta, porque está esa búsqueda de autenticidad, de decir, ¿quién soy yo? ¿Qué deseo realmente? Aunque es difícil acceder al deseo, lleva todo un trabajo. Nosotros estamos simplificándolo, por supuesto, para que se entienda, ¿no? Porque el deseo está atravesado por el inconsciente, es muy largo, ¿no? Pero está esta cosa de, en la búsqueda, en pro de lo auténtico de quiénes somos
realmente y de dejar de cumplir con lo que se espera de nosotros o o sea, el deseo del otro. Nosotros al fin y al cabo estamos todo el tiempo haciendo eso, si no tomamos conciencia. En pos de eso empezamos a desbaratar, o Lilith, ¿no? Empieza a desbaratar todas las construcciones, las creencias que tenemos. A derribarlas. A derribarlas. Pero antes de derribarlas las muestra. Y ahí vienen todos estos síntomas o las proyecciones, qué sé yo. Cuando dijiste esto del espejo, esto dijiste vínculos en espejo, algo así dijiste. ¿Me explicás un poquito de eso? Sí, cuando de alguna manera lo que explicabas de que se reprimía, ¿sí? Que Lilith es lo reprimido, ¿sí? Te lo van a mostrar justamente quienes están enfrente tuyo, eso que está reprimido en vos. Como te decías, lo que justamente Lilith va a empezar a aparecer, ¿sí? Sí. En vos de manera inconsciente o en quienes de alguna manera te afectan, ¿sí? Entonces, siempre, estuvimos hablando en los videos anteriores, ¿sí? Siempre tenemos espejos frente a nosotros, ¿sí? Somos un compendio, un campo, ¿sí? De muchos cuerpos, ¿sí? Y en nuestro campo, nuestro aura, justamente, ¿sí? Están todas las memorias guardadas, ¿sí? Está todo de alguna manera el registro. Y muchas veces las personas que vienen, porque hay gente que dice, yo no siento que me espeje, ¿sí? Sí, a vos directamente no, pero sí aparte de lo que heredaste. Por ejemplo, ¿sí? Básicamente lo que es muy común es que muchas personas creen que son envidiadas, ¿sí? Sí, siempre me envidiaron. Entonces, yo siempre me planteo es porque en tu campo hay envidia. No, yo no soy envidiosa. Algunos te dicen, yo no estoy diciendo que sos envidiosa, sino que hay envidia en tu campo. ¿Tuviste alguna tía? Tu mamá era envidiosa, ¿sí? Tu abuela era envidiosa, ¿sí? Y cuando empiezan a mirar su historia, sí, siempre justamente, por decirlo de alguna manera, criticaba acá, allá y demás, y empiezan a identificar quiénes justamente, ¿sí? Tenían actitudes, ¿sí? O eran envidiosas, ¿sí? Entonces, eso que esa persona reprimió, ¿sí? No resolvió, esté viva o no esté viva, ¿sí? En la descendencia, como herencia, alguien lo va a tener que resolver. Entonces ahí empieza a reflejarse personas como esto que muchas veces dicen, atraigo gente de esta manera, atraigo gente que justamente últimamente las personas que se acercan a mi vida, ¿sí? Son con estas características y no puedo entender por qué si yo nada que ver, ¿entiende? Entonces, ese espejo justamente es porque se disparó un programa, se disparó Lilith en cada uno que está mostrando lo que hacia arriba se reprimió y se tomó. Sí, eso que quede bien claro que tanto Lilith como Quirón, en el caso de Lilith, porque Quirón ya lo hablamos, en el caso de Lilith, es contenido psíquico reprimido en la infancia o que baja directamente del árbol. Eso está completamente claro. Entonces, volviendo al espejo, el espejo no te está espejando tu identidad o tu identificación, tu ser, tu esencia. No, te puede estar espejando lo que trajiste por lealtad para ordenar, para resolver, para sanar, ¿sí? Sí. Que tomaste por amor de mamá, papá, abuelo. Yo siempre voy a puntualizar mucho mamá, papá y abuelos porque son los primeros que hay que mirar, ¿sí? Porque ellos justamente contienen, ¿sí? La parte más grande de lo que uno tiene que resolver. Después sí, podés estar muy, muy conectado a un tío, una tía y así sucesivamente, ¿sí? Pero ordenando con papá y mamá y con los abuelos, ahí tenés un gran porcentaje ordenado de tu propia historia, ¿sí? Y que muchas veces está tan encriptado, tan reprimido, ¿sí? Que no se ve a simple vista, ¿sí? Por eso es importante esto de entender cómo revisar a Lilith en cada uno, ¿sí? Y no tomarlo como algo personal, ¿sí? No tomarlo como algo negativo, porque es una gran oportunidad de ordenar la historia y de liberarse toda esa carga. Claro, ¿sí? Pero te hago una pregunta, porque Quirón no sé si tanto, pero Lilith da mucho miedo, ¿no? Claro, porque son las partes más sombrías. Es la parte, y a quienes nos tocó enfrentarnos con esas partes internas fuertes, ¿sí? Y la psiquis tiene que estar justamente mínimamente empoderada, ¿sí? Muy fortalecida espiritualmente. Espiritualmente tiene que estar fuerte, bueno, sí, todo el campo. Carl Gustav Jung, cuando desarrolla
la idea de la sombra, ¿no? La teoría de la sombra, dice que son obviamente nuestras partes oscuras, que no necesariamente son negativas, sino simplemente oscuras, aquellas que nos cuesta ver, que negamos, que no queremos ver. Pero hablando, voy a la pregunta que te iba a hacer, porque en un momento dijiste, es tan fuerte, da miedo, etcétera. Entonces mucha gente se queda en la puerta de la cueva, ¿no? Y hice una asociación con uno de los autores del siglo pasado que más me gustan, con un psicólogo que se llama Erich Fromm, se escribe Erich Fromm con doble M para los que los quieran buscar. Tiene un libro que se llama Miedo a la libertad. Entonces él, bueno, hace todo un desarrollo, qué sé yo, y en un momento, estoy obviamente haciendo un reduccionismo, ¿no? Porque es un libro entero. En un momento dice que el ser humano cuando se libera del yugo de la Edad Media, y qué sé yo, y bueno, de los terratenientes y bla, 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 y por ejemplo, ahora puede trabajar, bueno, empieza a tener libertad, entonces de repente es libre. Y de repente le dio un miedo bárbaro, lo estoy simplificando, le da un miedo bárbaro, entonces, ¿qué sucede? ¿Qué hago con tanta libertad? Es como si tuviese una papa caliente en la mano, porque la libertad conlleva responsabilidad, porque si yo dependo de vos, ¿no? Y vos me das el alimento, y después me decís, bueno, te dejo libre, entonces yo me voy a tener que ir a buscar el sustento, ¿no? El alimento, lo que sea, y eso para todo, ¿no? Llevémoslo al marco social, a la sociedad. Entonces, lo que dice Erich Fromm es que se llama miedo a la libertad, que muchas veces aceptamos que nos dirijan, nos conduzcan, nos digan qué tenemos que hacer, porque en un punto, si bien no está bueno, como lo estoy diciendo, pero es más fácil o más cómodo no entrar en esa cueva que vos decías, porque si entro en esa cueva, voy a tener la libertad de empezar a arreglar cosas que si bien a largo plazo o a mediano plazo me van a hacer bien, es doloroso, da miedo, da sufrimiento. Entonces hay como un miedo a la libertad. Cruzar esa línea, ir a ver a Lilith, ir a ver todo esto que decís de los patrones familiares, del árbol. Pero por eso la base siempre es sanar niñez, adolescencia y justamente conexión con papá y mamá, ese triángulo, ¿sí? Y vos, ¿sí? Tu niñez, tu adolescencia, papá y mamá, ese triángulo, o sea, hayan estado de alguna manera presentes o no, es la base. ¿Por qué? Porque cuando hablas de la libertad, ¿sí? A todos nos asustó en algún momento pasar de la adolescencia a la adultez, porque es justamente cuando, ¿sí? En teoría, te liberás justamente, ¿sí? De tener encima tuyo, justamente, ¿sí? ¿Quién te direcciona? ¿Sí? ¿Quién te educa? Papá, mamá, ¿sí? Entonces, esa independencia asusta, ¿sí? Y siempre va de alguna manera a pesar mucho, ¿sí? ¿Cómo fue tu niñez y tu adolescencia? ¿Sí? Si te favoreció, justamente si te dieron amor, te contuvieron, te protegieron, ¿sí? Si hubo ahí justamente, ¿sí? Esas bases, ¿sí? Para que en la adultez vos puedas sentirte entero, completo, confiado, ¿sí? Las herramientas justamente vienen de mamá y papá en la niñez y en la adolescencia, para poder abrazar esa libertad que es la adultez y salir justamente a la vida, ¿sí? Entonces la sanación o el ordenar empieza por la niñez y la adolescencia. El adulto, justamente para poder abrazar esa libertad, tiene que estar con su niño y su adolescente integrado, porque son los que fortalecen justamente esa adultez. ¿Qué pasa cuando no los tenés integrados, justamente ordenados adentro tuyo? ¿Sí? Ellas dos van a mirar al árbol y entonces están activadas allí, justamente, en esa distorsión, todas las sombras del árbol. Cuando vos los mirás, los ordenás y los sanás, tu niño y tu adolescente te están mirando a vos, se sienten de alguna manera orientados por vos, el adulto que ordenó lo que estaba desordenado, ¿sí? Entonces, cada vez que vos te olvidás justamente de conectar, ¿sí? En tu día a día, o mínimo una vez por semana, dos, con tu niña, tu adolescente, que pulsan adentro tuyo, ahí es donde justamente empiezan a esperar que algo la sostenga y de alguna manera, ¿sí? Van a mirar al árbol, al programa familiar, ¿sí? Entonces, ¿cómo sostenés a ese niño, ese adolescente? ¿Cómo se
conecta en el día a día y justamente abrazando al cuerpo físico, honrando tu historia, ¿sí? Sanando, ¿sí? Ese adulto tiene la potestad, ¿sí?, de sentir integrado a esa niña y esa adolescente, ¿sí? Entonces, ese es el primer paso hacia la libertad en la adultez. Vos podés hacer terapia décadas en la adultez y dar vuelta en la adultez y no lo vas a resolver porque no está la raíz ahí, está en la niñez, en la adolescencia, o en el vientre materno, en la historia de papá y mamá o los abuelos. Ahí está la raíz justamente de cualquier conflicto o distorsión que traes. Entonces en la adultez vas a seguir dando vuelta y lo único que haces es repasar justamente el gran drama que tenés, ¿se entiende? Entonces empieza justamente fortaleciendo, ¿sí?, tu campo desde tu historia, desde sanar esa historia que de alguna manera tenés bloqueada, olvidada, abandonada, la niña y la adolescente en el caso de las mujeres o el género que sea, ¿sí? Entonces es muy importante comprender que ¿cuándo te vas a dar cuenta que estás desconectada de tu niñez? Y justamente cuando sentís vacío, cuando sentís demasiada soledad, cuando sentís desprotección, ¿sí? Cuando sentís muchas, justamente como desazón, ¿sí? Sí, a veces parece que estás viviendo la vida de otro, una vida ajena. Exacto, ¿sí? O cuando estás desconectada del adolescente, como mujer sentís desconectada justamente, ¿sí?, de la sensualidad, ¿sí? Acordate que la primera que menstrua es la adolescente, la primera que conecta con la mujercita es justamente, ¿sí?, la adolescente, ¿sí? Entonces cuando sentís mucho enojo, ¿sí?, cuando sentís injusticia, cuando sentís que tenés que someterte a un jefe, a una figura de autoridad que en lugar de interactuar desde el respeto, porque no importa la autoridad que sea, sos par, justamente te tenés que sentir someter, entonces ahí tenés que mirar esa etapa, ¿sí?, porque está ahí justamente el conflicto, no está en la adultez, no es el jefe, no, es un momento de tu historia que te está dando la oportunidad de ordenar. ¿Sí? Y no es ir al pasado, porque la niña y el adolescente pulsan en el presente adentro nuestro, sí, no es el pasado, te está trayendo, si estás viviendo un conflicto, justamente te está espejando un momento que estás sin resolver. Sí. O sea, no es mirar el pasado, al contrario, es aprender a comprender cómo estás pulsando en ese día a día. Entonces, ahí es donde se anula el miedo a la libertad, porque estás siendo justamente vos soberano de tu presente, ¿sí? Siempre va a haber desafíos, ¿sí? Pero desde esa soberanía, justamente, ¿sí?, lo vas de alguna manera llevando en paz, ¿sí? Entonces, lo que te decía, la libertad tiene que ver con sentirte integrada, completa, con tu niña y tu adolescente, en el caso de ser mujer, obviamente el varón o el género que sea, justamente integrando esas partes. Tengo una pregunta más antes que cerremos, que es importante. Yo sé que mucha gente capaz que me dice, pero yo tuve una infancia feliz, ¿no? O yo no tuve una infancia en la que siento, o una adolescencia, todo, ¿no? En la que yo siento que no me quisieron, o no me cuidaron, o no me protegieron, ¿no? Yo cuando veo las cartas natales muchas veces sucede esto, y ahí interviene mucho Lilith o Quirón, y entonces la persona no comprende de qué le estamos hablando en esta instancia, ¿no? Porque dice, si yo tuve más o menos ordenado, más o menos bien, con sus matices, qué sé yo, pero papá o mamá no. No solamente eso, sino otra cosa que tiene que ver con el deseo, y acá entra también Lilith, ¿no? Porque con el deseo propio. Si a un bebé, ¿no? Tiene que ver mucho con el patrón lunar. Si a un bebé, una madre y un padre, no importa, los padres, los que lo cuidaron, que después se hace niño y después se hace adolescente. Cuando el bebé, el niño, el adolescente, desea, y los padres se apuran y le dicen, yo sé qué es lo mejor para vos. O sea, cuando es bebé, le dan la mamadera, suponete, antes que tenga hambre. Cuando es niño, le dicen, el niño quiere un juguete, no, pero este es mejor para vos. Con ese te vas a aburrir, con este te vas a entretener. Y cuando es adolescente, igual, pero con otra cosa, puede ser con un noviecito, con una carrera, lo que quiera estudiar, vaya a saber, ¿no? Entonces es como que están en tanto amor, en tanto desborde de amor, ahogando al niño de tanto amor, entonces desean por el niño, ¿no? Eso es muy de Lilith o de Quirón, depende de las ubicaciones. Entonces desean por el niño. Entonces el niño dice, la psiquis del niño, bebé, niño, adolescente, ¿para qué voy a desear si ya van a desear por mí? ¿No? Entonces no está acostumbrado a ejercer su propio deseo. Me hiciste acordar a esto, por todo esto de no solamente mirar
cuando hay una falta visible, como puede ser una falta de amor, una falta de atención. Si no lo opuesto, es espejo. Acordate que en la Tierra experimentamos los opuestos, La ¿sí? dualidad. Y cuando mirás la dualidad, y cuando mirás uno tenés que mirar el otro, como me decías en astrología. Si mirás Acuario, mirás Leo, vos lo ves de alguna manera porque se mira completo, ¿sí? Sí. Lo mismo pasa en todos los ámbitos, ¿sí? Entonces que algo sea... La información claro, muestra de las dos maneras. Pues lo que dijiste es re importante y quiero que quede bien claro, o sea, que no haya huecos, que tanto por mucho, por poco, o sea, por falta o por desborde, por cantidad, ¿no? Que el efecto puede ser el mismo. Por supuesto, o sea, los excesos nunca son lindos, nunca una son persona buenos. puede estar con una rabia contenida. Sobreprotección, ¿sí? Justamente, o el exceso de cuidado, de proteger, justamente esa sobreprotección que termina llenando de miedo a la niña o al adolescente, ¿sí? Pero ahí hay una historia atrás. Por eso, en los videos anteriores comentábamos de que siempre hay que mirar niñez y adolescencia, porque ahí está la información. Te pudo haber justamente sucedido desde bebé, o le sucedió a papá o mamá, pero siempre hay justamente, ¿sí?, una información clave que en la niñez y en la adolescencia aflora, ¿sí? Un dicho, una historia, justamente un hábito, siempre va a haber, siempre está la información para que de alguna manera esa llave, ese puente de Aquirón, ¿sí?, aflore, se pueda ver, ¿sí? La herida, ¿sí? O en este caso la sombra. ¿Sí? Entonces, ¿qué me gustaba de mamá mucho? ¿Qué no me gustaba? ¿Qué me gustaba de papá mucho? ¿Qué no me gustaba? ¿Qué no quise ver? Que no es desde el juicio, ¿sí? Porque la sanación nada tiene que ver con el juicio. No se trata de juzgar a papá, mamá ni a los ancestros, sino de tomarlo como información para poder darle una forma que beneficie tu proceso. Entonces, le di información, dale la forma que te beneficie, pero sin borrar con el codo lo que no queremos ver, ¿sí? Sino verlo, ¿sí? Sacar los velos y verlo. Para poder transformarlo hay que reconocer. Está bien, entonces, digamos, como para pasar en limpio todo lo que hablamos, que es mucho. Vos me dijiste, ¿cómo reconozco a Lilith? O sea, ¿cómo reconozco aquella parte no integrada? Porque la sombra pregunta, ¿qué parte auténtica de vos o qué parte este síntoma o esta sombra o esta ira o este enojo, qué parte de mí me está queriendo mostrar? ¿Qué parte de mí mi psiquis quiere integrar? Quiere integrar para dejar de sentir ese vacío o esa ansiedad, qué sé yo. Entonces, ¿cómo lo reconozco? A través de algo que me genera sufrimiento, rechazo, dolor, etc. Así es como lo reconozco. Y una vez que lo reconozco, lo tengo que ordenar. ¿Y lo ordeno cómo en una oración? Y, por ejemplo, lo podés poner en papel, escribirlo, que es liberador, ¿sí? Okay. Escribir, justamente, lo que permite es sacarlo de tu campo, ponerlo justamente en materia. El papel es materia, no es lo mismo que solo hablarlo, ¿sí? Sobre todo hoy en día donde la materia es tan protagonista, ¿sí? Al ponerlo en papel, lo que estás haciendo es ser consciente de que lo estás sacando, ¿sí? Lo lees, lo rompes y lo tirás. Esa es una gran terapia, ¿sí? Cuando lo escribís, te vas a dar cuenta que solo sale, ¿sí?, eso que está por ahí guardado, reprimido, limitado. Cuando lo lees, prestás atención a tus emociones. Ahí estás integrando el cuerpo emocional y liberando, justamente, y haciendo consciente y siendo testigo vos mismo de que tu inconsciente ya lo hizo consciente. Bien, ¿sí? Bien. Entonces, es muy importante porque al que no le gusta la terapia, esa es una gran terapia, ¿sí? Claro. Entonces, y es muy fundamental. Entonces, ese camino va llevando a liberarse, ¿sí? Y es un gran camino. Entonces, a veces sí se precisa ayuda para desbloquear, sí se precisa, a ver, en la terapia lo que se hace es sostener, acompañar, ¿sí? Y es muy necesario a veces, otras veces no. Hay personas que son más autodidactas, hay personas que son justamente, ¿sí?, más sensibles y precisan ese apoyo. Y es muy importante. Cada persona tiene una historia, ¿sí? Y tiene que validar esa historia, ¿sí? Entonces, es muy fundamental. Entonces, uno de los caminos de liberación más sencillos y más simples es poder poner justamente en papel, escritura, esa liberación. Y realmente es muy liberador.
todo lo que se quiere liberar se escribe, se lee en voz alta y se rompe y se tira. Así que se me viene a la mente porque esta idea, ¿no? Que es una buena manera, porque es un acto de intimidad en el que vos estás solo, no hay nadie mirándote ni nadie escuchándote, y ahí esas defensas del yo, de la conciencia, se bajan, o sea, van a bajar porque vos estás tranquilo, y empieza a emerger el contenido inconsciente, le estamos dando una canalización, un canal al contenido inconsciente, ¿no? Sí, lo estás liberando, estás limpiándote, te estás alivianando, ¿sí? Estás haciendo consciente, estás vaciando bagaje en tu campo, y una vez que lo haces, que liberás, rompes, tirás eso, lo que justamente haces es conectarte con una nueva energía, la que sí querés, porque siempre que vos haces espacio, tenés que llenarlo con algo, ¿sí? Que vos elegís, ¿sí? ¿Para qué? Y para que tu inconsciente no traiga otra cosa, para que tu campo no tome de inconsciente colectivo, familiar, lo que vos no querés, ¿sí? Entonces, ya es otro tema, ¿no? Porque la parasitación existe en todos los planos, entonces cuando vos liberás, ¿sí? Tenés que elegir qué poner en ese espacio que se vació, ¿sí? O sea, que no es algo puntual, tiene que ser algo que a vos te favorece, ¿sí? Liberaste, por ejemplo, qué sé yo, una memoria de abuso, una memoria justamente de violencia, y lo que vas a poner es justamente paz, amor, ¿sí? Protección, ¿sí? Confianza. Entonces, lo que vos sientas en ese momento, ¿sí? Que sea justamente algo que a vos te empodere, ¿sí? Que pueda cubrir justamente, ¿sí? Ese espacio que vaciaste, ¿sí? Es muy importante, porque la materia también es energía. Eso lo estuvimos hablando, ¿sí? Entonces, eso que estaba inconsciente era energía, que pudo haber sido un recuerdo bloqueado, reprimido, o uno heredado, es energía. Entonces, sacaste esa energía, tenés que incorporar justamente una energía que ahí sí vos la elegís. Lo otro no lo elegiste, lo que vos ponés sí lo vas a elegir. Y eso te va permitiendo también, ¿sí? Acostumbrarte y habituarte a elegir, ¿sí? Consciente. Yo creo que tendríamos que hacer otra entrega que tenga que ver desde el punto de vista astrológico con Júpiter y Saturno, que son los dos planetas sociales, porque Júpiter es la expansión, los antiguos le llamaban el gran benefactor, y a Saturno le llamaban el maléfico, ¿no? Porque Saturno pone los límites, pero uno no existe, ¿no? Cronos, claro, el tiempo, el ermitaño. Pero uno no existe sin el otro, porque esto que vos decís, mucha expansión hace que no haya orden, que no se ordene nada, y que en tanta expansión, por ejemplo, si hay mucho vaciamiento, queda mucho vacío, ¿no? Y creo que sería una buena forma de abordarlo, que sin límite, tampoco tanto límite propio como poner el límite interno para actuar en el mundo, ¿no? Ponérselo a los demás, no hay expansión, y sin expansión no hay límite. Creo que estos dos planetas que parecen tan opuestos, creo que tienen un término medio, un punto en común que deberíamos abordar para llevar adelante esta conversación que acabas de proponer, ¿no? El límite me ayuda a ordenar toda esa expansión. Sí, el límite justamente es sinónimo de amor, siempre. Y es re importante, ¿sí? Porque vos no podés vaciarte y dejarlo vacío, ¿entiendes? Como no podés vivir 24/7 en meditación, ¿entendés? En meditación sideral, ¿sí? Podés meditar en tu día a día, ¿sí? Podés de alguna manera conectar desde otro lugar, ¿sí? Incorporarlo a lo corpóreo, ¿no? Que hablábamos del cuerpo, integrar justamente, ¿sí? Pero no desvincularte de lo físico, como de alguna manera la New Age impulsó tanto, ¿no? Porque ahí hoy en día hay mucha gente desconectada del cuerpo, entonces por eso el cuerpo se enfermó, ¿sí? Porque justamente esa desconexión se transformó en rechazo, se transformó en dolor, se transformó en sufrimiento. Entonces es muy importante el reconocimiento y la integración de todo el proceso al cuerpo físico, ¿sí? Bajar todo ese poder espiritual, sí, al cuerpo, ¿sí? Bajar del cielo a la tierra es encarnarlo, y eso es re importante, y tiene que ver con un límite.
Te lo propongo entonces para que sea el próximo tema y que yo, como creo que todo tiene que ver con todo, van a surgir las cosas tanto colectivas como individuales.